Esto también hacía Jesús, inciso A. Y Jesús estaba temprano. Como parte de su seguridad y de su fortaleza, él tenía el hábito de buscar a Dios, de platicar con Dios, de hacerlo de mañana, de hacerlo disciplinadamente muy. ¿Por qué? Porque lo que haces diariamente determina lo que tienes permanentemente. Lo que haces diariamente determina lo que tienes permanentemente. Por eso Daniel oraba 3 veces al día. Por eso David oraba 7 veces al día. Por eso Jesús oraba de mañana o muy temprano permanentemente. ¿Por qué? Porque lo que él hacía diariamente determinaba lo que él tenía permanentemente. ¿Sabes por qué hay personas que de momento se sienten bien, de momento días bien, días mal, de momento se sienten completos, satisfechos, de momento se sienten que no tienen nada o que no son nada? Porque no han aprendido a hacer las cosas de tal forma que puedan sostener en lo que es el resultado, la recompensa de lo que están haciendo. Entonces, cuando tú tienes una vida de oración, una búsqueda de Dios permanentemente, te va a dar dados. De la misma manera, un día le preguntaron a Mohamed Ali si le gustaba pararse todos los días a las 4:30 de la mañana. Y Mohamed Ali: odio pararme a las 4:30 de la mañana, pero me gusta ser campeón. A nadie le gusta pararse a las 4:30, pero dice Mohamed Ali: pero me gusta ser campeón. Y cuando a ti te gusta algo y tú quieres algo, sabes que esa es la forma. ¿Sabes tú que el papá de Tiger Woods, el golfista, creo yo, el más importante en la historia de este deporte del golf, ¿sabes cómo llegó a hacerlo? Cuentan la gente y los periodistas cercanos a esta familia que cuando él era niño de 2 o 3 años, su padre acostumbraba a llevarlo todas las mañanas al campo de golf, todas las mañanas. Así que Tiger Woods era un niño y en su mente comenzó a tener una fotografía de golf y de los hoyos y de las pelotas y de todo. Así que te puedes imaginar tú desde los 3 años, todos los días, lo tenía en la mente grabado, los tiros, la fuerza. Y eso hizo que se convirtiera él en el golfista más importante que ha existido. Es importante hacerlo, es importante que no perdamos de vista esto. Dice el punto del número 1: el que es maestro de su tiempo es maestro de su vida. Y nos da varios pasajes como referente de Marcos, Josué y de Éxodo, que son parte de la vida de Moisés, de Josué y de Jesús, cómo hacían esto de forma constante y permanente. Durante tiempos difíciles se mantenía calmado. ¿Por qué es importante que en los tiempos difíciles mantengamos la actitud correcta? Una de las cosas ya Eclesiastés sobre la vida es que la vida siempre tiene tiempos buenos y tiempos malos, tiempos difíciles y tiempos fáciles. Estoy seguro que usted los ha vivido todos. En algún momento la vida se nos abrió así como, pues, ¿quién eres tú, verdad? Pero de repente sientes como que todo se te da rápido, fácil, bien, qué padre. Pero también estoy seguro que experimentaste los tiempos donde el cielo era de hierro, el piso de bronce, las paredes durísimas y por ningún lado veías algo. Esos son tiempos difíciles, tiempos duros. Pero Jesús sabía que los tiempos buenos, los líderes saben que los tiempos buenos son para que aprendas a echar raíces profundas. En los tiempos difíciles tú puedas mantener la actitud correcta. Tú sabes, por ejemplo,
que el principio que usan los norteamericanos para tener dominio mundial es el principio de José. José fue el primero, sin haber ido a una universidad, ni haber estudiado economía política, ni sociología, ni nada sobre gobierno o dirigir a un pueblo, pero conocía a Dios. Y él sabía que había tiempos buenos y tiempos malos. Así que cuando vinieron los 7 años de vacas buenas y prósperas y abundantes, José, durante todos esos años, José con el 20%. Con el 20% él vivía administrando Egipto y todo lo que era el imperio que representaba Egipto en ese tiempo. Así que cuando vinieron los 7 años de vacas flacas, los 7 años duros, difíciles, José siguió viviendo con el 20% para tener dominio mundial. Y entonces los demás pueblos ven a comprar Egipto alimento. Eso es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos, ellos no se gastan su petróleo, ellos le compran al mundo. Ellos tienen reservas en todo, porque, bueno, usted debe saber ahora, ver precisamente la relación norteamericana con Israel, porque siempre Inglaterra y Estados Unidos defienden a Israel y lo protegen, porque ellos creen que son descendientes de José. Los ingleses, que tanto los que están en Inglaterra como los que vinieron a poblar Norteamérica, ellos creen que sus genealogías vienen de raíces judías, especialmente de la tribu de José. Por eso es que ellos, creyendo de alguna manera, entre comillas, la idea de pertenecer a la tribu de José, es su forma de percibir la vida y de tener dominio. Entonces ellos se administran así. Ellos se consumen el 20% de toda su riqueza y lo demás lo administran. Y cuando le falte al mundo, ellos le venderán al mundo petróleo. Así que administración. Amén. Ahora, ¿cuántos en los tiempos buenos piensan que nunca se van a acabar los tiempos buenos? Eso es tonto, porque no hay siquiera un parámetro bíblico en el que te pueda sostener en que siempre será así. Todos los indicadores bíblicos dicen que hay tiempos buenos, tiempos malos, que hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz, que hay tiempo de abundancia, hay tiempo de escasez. Y si tú entiendes eso, entonces tienes que ir por la vida viendo ese principio, que cuando tú tienes tiempos buenos, echas raíces profundas, para que cuando vengan los vientos fuertes hacia ti, tú te mantengas firme. Y todo el mundo se está haciendo pedazos y tiene alimento. El mundo está muriendo alrededor y José se da el lujo de comer y de vivir como él quiera, porque tiene la forma de enfrentar esos momentos. Así que así funciona la vida y así la tenemos que entender nosotros ahora. Número 3. Llegaba a un acuerdo adversarios rápidamente. La seguridad y la fortaleza que había en Jesús lo hacía enfrentar a sus enemigos del nivel, de la posición y del tipo que fuera, ya sea religiosos, políticos o simplemente vecinos de él, y llegar con ellos a acuerdos o a negociaciones que hicieran que la relación pudiera continuar. Esto, el gran negociador que vemos en la escritura es Moisés y es Salomón. Son los grandes negociadores y los grandes acuerdos que vemos en la escritura, ellos los hacían para que se pudieran cumplir los planes que Dios tenía para el pueblo o para ellos en su liderazgo. Y vemos que Mateo 5:25 nos enseña que Jesucristo practicó todo lo que enseñó. Número 4, también trató con las perversidades de inmediato, es decir, las cosas que tenía que señalar y que tenía que mencionar y que no podía pasar por alto, también las confrontaba y no tenía temor, no tenía miedo a enfrentarlo. Sabía que
y la fortaleza que había en él serían elementos importantes para no dejar que ese tipo de situaciones pasaran y que él no hiciera algo que pudiera ser un parámetro para la gente de su tiempo. Muchas de las que Jesús hizo hasta hoy siguen siendo parámetros para la moralidad, para los principios y valores de muchas naciones, de muchos pueblos. No sé si usted sabe que muchas de las constituciones en el mundo se fueron creando, se fueron diseñando con la idea del judeocristianismo, es decir, con la base de los mandamientos de Moisés y con el sermón del monte dictado por Jesús, y que esa mezcla de Dios ayudaron a naciones a hacer sus constituciones o sus normas de vida. En el caso de México, pues somos una copia pirata de la norteamericana. Ni siquiera la hicimos bien, todavía que se la piratearon, hecho bien. Nuestra constitución ha tenido ¿cuántas enmiendas, cuántas correcciones? Hay quien habla de más de 2000 correcciones. ¿Sabe cuántas enmiendas ha tenido la norteamericana? 30. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y seguimos haciéndole enmiendas a la nuestra. No sé hasta cuándo terminaremos con eso. Pues yo les digo siempre, pues mejor copien bien la americana, hombre, ya nos quitamos de estar haciendo enmiendas. Y como quiera no funciona el asunto. ¿Dónde me quedé? Ok, y número 5, terminaba todo lo que empezaba. Terminaba todo lo que empezaba. Bien, número 8, dirigió a un nivel más elevado. Dirigió a un nivel más elevado. Jesús vivía en un nivel más elevado. No solamente dirigía en un nivel más elevado, sino que vivía en un nivel más elevado. ¿Qué es lo que nos impide? Nos impide subir el nivel en el que estamos. ¿Qué es lo que nos estorba para decir yo puedo vivir en otro nivel? Lo primero que tenemos que ver es que las limitaciones que en algún momento nosotros consideramos que son los impedimentos para poder vivir en otro nivel, tenemos que comenzar a identificarlas. Como líderes, he platicado con muchos líderes, jóvenes, algunos mayores, de todo tipo, pero todos, no importa, tenemos limitaciones, todos. Hay una ley prescrita por John Maxwell sobre la ley del límite, como las personas que en algún momento en su vida tienen un límite y ya no pasan de ahí, y le buscan de una manera o de otra, pero ya el límite ya no los deja avanzar. Entonces, cuando enseño esto a algunos líderes y pastores, algunos que trabajan conmigo, lo que dice John Maxwell es que cuando tú identificas una parte que tiene un límite y que no avanzas ya de ahí, tienes que rodearte de personas que han pasado de ahí. Cuando tú buscas personas que han pasado de ahí, de estás, entonces van a ser el elemento, el recurso que tú necesitas para pasar de ese nivel y subir a otro. Entonces, yo le digo a algunos de mis pastores, les digo, si tú tienes 100 personas en tu iglesia y no pasas de 100 miembros, ve con una persona que tiene 200 y dile, explícame cómo llego a... Y aprende. Yo conozco pastores que por 20 años pastorearon 10 personas. Y él creyó que toda su vida de servicio de 20 años lo hizo para Dios. Hay una historia de un misionero en Brasil, en las Amazonas, un misionero norteamericano que fue a trabajar con tribus que se estaban asentadas en el río de las Amazonas, y cuando llegó a Brasil, por ahí le facilitaron una lancha porque era en la que se transportaba de aldea en aldea, establecidas a la orilla del río. Y un día se enteró Alas de Socorro, que es un
una asociación cristiana, se enteró a las de Socorro que este hombre estaba metido ahí en la selva brasileña y le regalaron una avioneta con todo y clases, instructor y con todo. Y el misionero les dijo no. Llamó: en mi lancha, y en mi lancha me voy a morir. Y entonces yo les dije: ese no era un misionero a esas tribus brasileñas, ese era un misionero a la lancha. Su misión era la lancha, no la gente. Porque si el objetivo era evangelizar a la gente y te dan una avioneta, porque a veces de una tribu a otra se tardaba 2 o 3 días en lancha, pudiendo llegar en minutos. Entonces hay gente que cree que toda su vida se la pasó haciendo lo correcto, sirviendo a Dios porque le servía una lancha. Así es, una humildad falsa. Sí. Y falsa, porque finalmente es un engaño. Ahora, yo no sé cómo una persona así se pueda presentar delante de Dios y decir: cumplí mi tarea. Porque si tu tarea es ganar gente o no darle mantenimiento a una lancha, entonces es ahí donde las cosas dejan de cumplir su propósito, y nosotros con ellas también. Entonces, las limitaciones todos las tenemos, pero hay 3 limitaciones que hoy le quedaran a usted muy claras y que comenzara a superarlas. La primera tiene que ver con la falta de experiencia. La primera limitación en el liderazgo es la falta de experiencia. Ahora, ¿cómo se resuelve la falta de experiencia? Por ejemplo, tú dices: ok, yo estoy entendiendo que debo desarrollar mi liderazgo, quiero incursionar en otras áreas, creo que tengo otros talentos que no he desarrollado, tengo otras habilidades que no he desarrollado, otras capacidades que las he mantenido ahí estancadas. Estoy entendiendo que puedo desarrollar más, pero me siento joven, o me siento inmaduro en esas áreas, o me siento que me falta mucho aprender. Mire, déjeme decirle algo: la única forma de sustituir la falta de experiencia en cualquier cosa en la vida es a través de la excelencia. Ahora déjeme explicarle esto, porque la excelencia no tiene edad. A veces pensamos: es que ¿cómo lo voy a hacer? Lo que vas a hacer, hazlo con excelencia. No necesariamente dependas de la experiencia o creas que la necesites para hacerlo. Muchas personas creen que si no tienen experiencia no pueden hacerlo. Porque el estereotipo allá afuera para conseguir un empleo es que si no, te dicen con experiencia, si no tiene experiencia ni se presente. Y lo único que resuelve el problema de la falta de experiencia, la excelencia. Le dije: la excelencia no tiene edad. No importa la edad, la circunstancia en la que usted esté, lo que haga, hágalo con excelencia. Dice la escritura que Abel ofreció excelente sacrificio a Dios que Caín. Y tú dices: a ver, ¿cómo está el asunto? Los dos ofrecieron un sacrificio. Los dos trabajaron arduamente para darle a Dios algo. ¿Y por qué la escritura hace énfasis que Abel fue más excelente en su sacrificio hacia Dios? Y la excelencia de Abel estaba por encima de la experiencia de Caín. La excelencia tiene que ver con el cuidado de los detalles. La gente excelente es gente simplemente que enfoca en los detalles que la gente que tiene experiencia lo hace simplemente como parte de su vida. Pero el que no tiene experiencia tiene que sustituir eso con excelencia. Entonces, enfóquese en los detalles. Así que
Usted puede ser una persona muy joven, muy principiante en la vida y muy novato, pero haga las cosas con excelencia. Seguro que muy pronto usted va a estar del otro lado, desarrollando un liderazgo que usted jamás se imaginó, solo como resultado de la excelencia. Los mal hechos, los que yo espero que ya eso se acabe en nuestras iglesias, pero a mí todavía me tocó en muchas iglesias que estuve todavía, de gente que pasaba a cantar un canto y decía: pastor, ¿me deja cantar a ver, pásele? Y pasaba y cantaba horrible y decía al fin que es para la honra y gloria de Dios. Y le decía: eso no da ni honra ni gloria a Dios. Si lo año es perfecto, si lo haces en tu casa, mejor. Pero si lo hace en una reunión donde venimos todos a recibir de Dios, a ser guiados para adorar a Dios, entonces no, ni dando gloria ni dando honra a Dios. Hágalo bien. Entonces por eso tenemos gente que hace las cosas bien y que nos guía a todo el pueblo a adorar a Dios. ¿Por qué en la Biblia había levitas dedicados a dirigir al pueblo en adoración? Porque era la gente especializada en eso. Entonces tenemos que ir quitando ese tipo de cosas de, pues como es para Dios, pues él ni cuenta se da, ¿no? Si canto bien o canto mal. No, sí se da cuenta. Y le gusta cuando lo haces, pero cuando lo haces para él y en tu casa. Pero cuando lo haces en una reunión donde hay mucha gente, la gente al que está viendo desacreditado es a Dios. Amén. ¿Nunca le ha tocado a usted ver esa publicidad engañosa que le ofrecen una cosa y usted da lugar y es otra? ¿Ah? Esa publicidad engañosa, ¿cómo se siente usted cuando le están mencionando, ¿no? Una hamburguesa, 40 pesos, y una hamburguesa como una galleta. Y dices, yo venía con la idea, dije, no, pues ya con 40 ya comí y ya estoy del otro lado. Y es una galleta, ¿no? Es publicidad engañosa. Es muy parecido como cuando tú le dices a la gente allá afuera, quieres hablar de Dios, que venga a la iglesia, y le dices: ven a la iglesia, vas a encontrar a Dios ahí. Y vienen y me ven a mí. Y la persona dice: pues no quiero ver a Dios. Ese Señor, que tiene que ver con Dios. Bueno, imagínense si eso pudiera suceder. Imagínense cuando hacemos otras cosas que le hacemos creer a la gente que va a recibir, que va a tener y que va a hacer, y no es eso. Entonces la gente se va así como cuando usted sale del restaurante. Pues sí, costó 60 pesos el desayuno, pero eran unos chilaquiles así, ¿no? Y te sientes, sí, Max, una pregunta. Perdón, una pequeña acotación. Lo que pasa es que es muy importante que nosotros no vendamos la idea o queramos vender la idea de un Dios milagrero. Es la gente, la forma de atraer a las personas a los pies de Cristo es decirle: todos tus problemas se van a solucionar, o aquí vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Y eso no puede ser, porque así no son las cosas, y lo sabemos. Pero eso puede ser la diferencia entre que una persona se quede y permanezca, o una persona se aleje definitivamente de Dios. Tengamos mucho cuidado qué es lo que le decimos, qué es lo que es la verdad de Dios a la gente, por engancharlos, los podamos engañar nosotros. Así es. Bueno, es parte de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? A presentar a un Dios que esté en la Escritura y que sea práctico en la vida. Que igual hay muchas cosas que decimos y que mencionamos, que la vida no es así y que la vida no funciona así. Aunque nos digan mil cosas de Dios, de su existencia, de su amor, pero si no funciona en la vida, entonces nos quedamos igual o peor. Y mayormente, ¿verdad? Si presentamos un Dios que yo les digo, un Dios Santa Claus, ¿no? Que trae cargando una bolsa de regalos esperando a ver quién le pide y dárselo. Y Dios no es Santa Claus, es mucho más que Santa Claus.
pero tenemos que aprender a conocerlo y cómo opera y cómo funciona Él. Bien, entonces dijimos que la falta de experiencia se resuelve con excelencia. ¿Sí? Una pregunta allá atrás. Bueno, por eso dice, bástate en mi gracia. No hay que esperar tantos milagros, tantas sorpresas, sino que en lo que realmente Jesús hizo por nosotros, bástate en mi gracia. Y ahí está el punto de nuestra vida. Bueno, es mi opinión. Sí, esa es otra expresión y otro punto de vista que agradecemos sus aportaciones sobre la de Dios más allá del milagro, ¿verdad? O de la manifestación sobrenatural. Pero sí existe el milagro y sí existe la manifestación sobrenatural. No debemos enfocar nuestra fe hacia el milagro, sino hacia de los milagros, no hacia las manifestaciones sobrenaturales, sino al creador de todas las cosas. Ese es el enfoque que nos quiere dar. Gracias. Entonces, la segunda cosa acerca de las limitaciones que tenemos para no vivir en un nivel más elevado, más alto de liderazgo, tiene que ver con la falta de recursos. Limitante de la falta de recursos, la forma en la que lo vemos es a través del ingenio y de la estrategia. ¿Por qué es a través del ingenio y de la estrategia? Porque dice el libro de los Proverbios que con ingenio se hace la guerra. Y Proverbios que con ingenio se hace la guerra no quiere decir que necesitas más recursos. Lo que necesitas es ingenio. Lo que necesitas es creatividad. Lo que necesitas son ideas. Y de eso usted y yo estamos llenos. Pero muchas veces nuestros limitantes para desarrollar en el liderazgo, o para avanzar, o para crecer, o irnos a otro nivel, es que yo no tengo recursos. Y los recursos se convierten en nuestro limitante. En lugar de decir, Dios, dame ideas, dame el ingenio. Voy a hacer una guerra espiritual, o enfrentar una batalla, o voy a una situación que no sé cómo solucionar. Necesito ideas. Dame una idea. Yo le he enseñado a usted que existe. Primero comenzó con una idea. Y que lo más poderoso que existe en el mundo es una idea. Un día fui a la casa de una persona, de un amigo, allá en Cocoyoc, una casa con alberca preciosa, y mientras me la enseñaba y me la prestaba para ir a pasar un fin de semana, le dije, ¿cómo hiciste esto? Y me dijo, Dios me dio una idea. E inmediatamente volteé a Dios y le dije, dame una idea. Y una idea hizo eso y mucho más. Una idea. Porque Proverbios es contundente cuando dice, con ingenio se hace la guerra. No se hace con recursos. Realmente lo que nos da la victoria es el ingenio. Tú sabes que la famosa guerra de los 6 días que Israel le ganó a los árabes en 1948. ¿Sabes que esa guerra de los 6 días eran por lo menos 64 árabes contra un judío en la guerra? Israel vivía en casas de campaña, venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, Polonia, de neonazi. Se establecieron en el Medio Oriente, pidieron permiso a un grupo de árabes que simpatizaba un poco con ellos porque venían huyendo de la guerra. Y en unos cuantos meses Israel va a enfrentar a árabe con todo el armamento de los árabes y con la cantidad de árabes que había comparado con Israel. Israel les ganó la guerra. Y la famosa guerra de los 6 días, Israel le hubiera hecho pedazos a los árabes. ¿Sabe por qué duró 6 días? Porque el séptimo era sábado y ellos no trabajan en sábado. Así que se frenaron porque era sábado para dárselo a Dios,
para consultar a Dios. Y los árabes ya no siguieron después de ese día. Y les ganó la batalla. Y la única razón por la que les ganó la batalla: ingenio, creatividad. Sin armamento, sin recursos. Bueno, sí había armamento, por supuesto, ¿verdad? Pero a lo que voy, no el armamento de un pueblo que apenas está estableciéndose en casas de campaña. Por ahí se ha hecho de que los norteamericanos, precisamente por el mercado negro, le metieron armamento a los israelitas, y que los tenían ahí en la tierra enterrados, nomás esperando el momento en el que tenían que enflos a los árabes. Y lo hicieron a través de ingenio y estrategia. Mire, si usted no tiene recursos para pasar a otro nivel en su vida, en su liderazgo, entonces me faltan recursos actuales, me faltan recursos económicos, materiales, espirituales, del tipo de recurso que le haga falta, que no sea un limitante. Hoy comience a decirle a Dios: dame ideas, creatividad, ingenio. Si con ingenio se hace la guerra, entonces yo estoy del otro lado. Porque los recursos vienen después de las ideas. Usted no necesita primero recursos antes que ideas. Si usted tuviera los recursos, usted no lo haría. Si usted tuviera los recursos, los canalizaría de forma equivocada. Pero lo que hace el ingenio y lo que hace la estrategia es enfocar cualquier recurso, por mínimo que sea, hacia una meta, hacia un propósito que he realizado. Vamos a dejarlo aquí. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a creer que hoy vamos a tener ideas y vamos a soñar cosas gloriosas. Y si el próximo miércoles nos trae usted ideas, nos vamos a enriquecer junto con usted en ideas y en lo demás también. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por el liderazgo que nos has dado. Un liderazgo ilimitado. Un liderazgo que no es parte del estándar del mundo. Es un liderazgo que tu Espíritu Santo ha estado formando en nosotros. No tenemos límites, porque tú das tu Espíritu sin medida, sin limitaciones. Así lo recibimos, Dios, para funcionar en él. Así que descansamos en ti, Señor, con la seguridad que tú vas a poner en nosotros estrategias, ingenio, ideas, creatividad, planes. En el nombre de Cristo Jesús declaramos la victoria. Amén y amén. Diga, nos vemos el próximo miércoles.